Siendo las 12 horas del día 7 de diciembre del año en curso, nos encontramos constituidos en la sala 2 del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Nayarit para celebrar la audiencia de juicio oral dentro de la causa penal 12-2020, que se instruye en contra de Bernardo García López por el delito de robo calificado con violencia. Se solicita a los asistentes en términos del artículo 58 del Código Nacional de Procedimientos Penales permanecer en esta sala de manera respetuosa y en silencio. Se les recuerda que se encuentran estrictamente prohibido introducir equipos o instrumentos que permitan grabar imágenes en video, sonido o gráficas. Tampoco deberán introducir armas ni adoptar comportamiento intimidatorio, provocativo, al contrario al decoro, ni alterar o afectar el desarrollo de la audiencia. En caso de hacerlo, se aplicará alguna de las medidas previstas en los artículos 355 del citado código, que pueden constituir desde el apreversimiento hasta el arresto por 36 horas. Por último, solicito a los asistentes ponerse de pie para recibir al juez que presidirá la audiencia. Tomen asiento, por favor. Siendo el día 7 de diciembre de 2020 a las 12 horas, este órgano jurisdiccional procede a llevar a cabo la audiencia de juicio oral, con fundamento en el artículo 391 y además relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro de la causa penal indicada por el auxiliar de sala. ¿Se encuentran presentes en esta audiencia periodistas o medios de comunicación? No, señor juez, no se encuentran periodistas o medios de comunicación en esta audiencia. Una vez abierta la audiencia, procederemos con la etapa de individualización. Por ello, le pido a cada una de las partes proceda a presentarse. Tiene la voz el Ministerio Público. Proceda con su individualización. Licenciado Fernando Olvera Nuño, con datos ya presentados ante este centro. Tiene la voz la defensa del imputado, acusado, para que proceda con su individualización. Licenciada Priscila Lucero Mendiola, con datos ya registrados ante este centro. Tiene la voz el encausado. Bernardo García, con datos ya registrados ante este centro. En términos de lo dispuesto en el artículo 391 del Código Nacional de Procedimientos Penales, este órgano jurisdiccional procede a verificar la presencia de los testigos, peritos o intérpretes que deban participar en el debate, así como la existencia de las cosas que deban exhibirse en él. Fiscal, ¿están presentes sus testigos, peritos o intérpretes y cuenta con las cosas que exhibirán su audiencia? Su señoría, se encuentra la perito Melissa Hernández, así como el testigo presencial, la señora Luz María Pérez y el elemento policíaco Rubén Fernández, objeto de delito el vehículo con el que se cometió el ilícito, y su respectiva fotografía a las placas y radiografía al pasivo del brazo derecho roto con fractura de húmero, imagen y múltiples hematomas en todo el cuerpo. Defensor, ¿están presentes sus testigos, peritos o intérpretes y cuenta con las cosas que se exhibirán en la audiencia? Sí, su señoría. Se encuentra el siguiente testigo, María García López. Perito y elemento captor, a cargo de la Fiscalía, ¿pueden señalar su nombre, por favor? Melissa Hernández Gómez, perito adscrita a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República en Tepic, Nayarit. Luz María Pérez, testigo presencial. Testigo a cargo de la defensa, ¿puede señalar su nombre, por favor? María García López. Con fundamentos en el artículo 371 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se les advierte que durante el desarrollo de la audiencia no podrán comunicarse entre sí, ni ver, oír o ser informados de lo que ocurra en la audiencia, por lo que permanecerán en una sala distinta a esta y será llamada en su oportunidad para rendir su declaración. ¿Han entendido? Sí, su señoría. Sí, su señoría. Sí, su señoría. Se instruye al auxiliar de sala para que acompañe a los testigos a la diversa donde permanecerán hasta ser llamados a rendir su declaración, así como para que pongan resguardo de este órgano jurisdiccional las cosas que se exhibirán durante la audiencia. Habiendo quedado legalmente constituido el órgano jurisdiccional, presentes las partes, los
testigos, peritos que deban participar en el debate y la existencia de las cosas que se exhibirán en él, se declara abierta la presente audiencia de juicio oral. Los hechos que fueron materia de la acusación por parte del MP contenida en el auto de apertura de juicio oral y que deberán ser debatidos en esta audiencia son los siguientes. Sí, que siendo el día 12 de enero del 2020, aproximadamente a las 8:21 p.m., el pasivo circulaba por la Avenida México en el cruce con la Avenida Insurgentes, en la Colonia Centro, en Tepic, Nayarit, a bordo de una motocicleta marca Suzuki Gitzer 155 centímetros cúbicos con placas de circulación del estado de Nayarit, la cual era conducido por el adolescente Bernardo García López, cuando un vehículo de modelo Sentra se acercaba golpeando dicho vehículo, la motocicleta, en repetidas ocasiones hasta que lograron derribar la motocicleta, cayendo al pavimento la víctima y sufriendo diversas lesiones en su cuerpo, consistentes en las cuales tardan más de 15 días en sanar, venciendo con su resistencia para lograr despojarlo de la motocicleta descrita, apoderamiento que fuera llevado a cabo sobre un bien mueble que por su naturaleza puede ser trasladado de un lugar a otro y sin consentimiento del derecho de disponer de él mismo. El tipo de delito que la ley prevé. El delito de apoderamiento de un bien mueble se encuentra previsto y sancionado en el artículo 376 al 387 del Código de Procesos Penales del Estado de Nayarit. Preceptos que disponen lo siguiente. Artículo 376. Comete el delito de robo el que se apodera de una cosa ajena, mueble sin derecho y sin consentimiento de las personas que pueden disponer de ella con arreglo a la ley. Se equipará el robo y se sancionará como tal el apoderamiento de una cosa ajena que sea desincorporada de un bien inmueble sin derecho y sin consentimiento de quien pueda disponer de ella con arreglo de la ley. Artículo 378. Para la aplicación de la sanción, se dará por consumado el robo desde el momento en que el ladrón tiene en su poder la cosa robada, aun cuando la abandone o se desapodere de ella. Una vez abierto el debate, se concede la palabra al fiscal para que exponga de manera concreta sus alegatos de apertura. Sí, su señoría. En este momento señalo que el señor Bernardo García López es claro que incurrió en el delito de apoderamiento de un bien mueble, lo cual se comprueba con el informe pericial ratificado por el agente. Deben valorarse de acuerdo con las reglas de la prueba testimonial. Cabe agregar que de igual manera se toma en consideración para corroborar la plena responsabilidad penal de Bernardo García las siguientes probanzas: el informe policíaco practicado por el agente aprensor y la inspección judicial. Gracias. En acto seguido se le otorga el uso de la voz a la defensa, quien manifiesta. En contestación a la acusación formulada por la representación social, esta defensa estima que contrario a lo que sostiene dicha fiscalía, en el presente caso no se acredita el delito, puesto que el imputado estaba en su domicilio, testimoniado por la señora María García López. Antes de proceder al desahogo de los medios de prueba aportados por las partes, se hace el conocimiento al acusado Bernardo García López que conforme a los artículos 377 y 378 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene derecho a declarar en cualquier momento durante la audiencia. Si decide no hacerlo, ninguna declaración previa que haya rendido podrá ser incorporada a este juicio como prueba, ni se podrá utilizar bajo ningún concepto. Entendido, su señoría. Mi cliente se reserva su derecho a declarar. En vista que el acusado se reserva su derecho a declarar, ya que es un derecho que le otorga la ley, y se procede el desahogo de los medios de prueba ofrecidos por el fiscal, uso de la voz y desahogo de medios de prueba. La perito Melissa Hernández dice: en materia de identificación vehicular adscrita en la Coordinación Estatal de Procedimientos Periciales de la Procuraduría General de la República en Tepic, Nayarit, el objeto a llevarse a cabo el dictamen pericial de identificación y avalúo del vehículo y la lesión de la víctima, que en este momento mismo acto ratifico las inspecciones ministeriales. Llego a la observancia de la abolladura parcial del costado en la altura
del cofre e incidios de cristales dentro del vehículo, mismos que se dieron tras el impacto, la cual ratifica el día en el que sucedió el hecho. Añado también a las pruebas fotografías de las partes mencionadas y las placas del mismo vehículo, y pongo a la vista de su señoría el vehículo en el que se cometió el posible ilícito. El elemento policíaco Rubén Fernández dice que siendo las 20 horas del 7 de diciembre del 2020, al circular por la colonia Centro en Tepic, Nayarit, en las inmediaciones se observó un vehículo sospechoso que pasó por debajo del nodo vial, con las mismas características y exceso de velocidad, con una posible huida. Atendiendo al reporte que me hicieron llegar, solicitamos que se detuviera. Con lo anterior, sin que ninguna de las partes solicitara nuevamente el uso de la voz, se procede con el medio de prueba ofrecido por la defensa, uso de la voz y desahoga medios de prueba. La testigo María García López vive en la ciudad de Tepic y dice que eran aproximadamente las 7 de la noche cuando su hijo salió con destino hacia su trabajo y se llevó su vehículo, que estaba íntegro como todos los días. Con lo anterior, sin que ninguna de las partes solicitara nuevamente el uso de la voz, se da por concluido el desahogo probatorio. Concluido. El desahogo de las pruebas ofrecidas para esta audiencia del debate de juicio oral, se otorga la voz al MP para que exponga sus alegatos de clausura. Uso de la voz al MP. Sí, su señoría. En conclusión, los datos anteriormente relacionados y valorados, su conjunto de manera lógica y natural, se consideran aptos y suficientes para tener por acreditado la plena responsabilidad penal del procesado. La comisión del injusto que le atribuye en definitiva representación social de la Federación, puesto que se logró establecer que el imputado Bernardo García López realizó una conducta dolosa en los términos a lo dispuesto en el artículo 9, párrafo primero del Código Penal Federal, ya que se ha demostrado que fue la persona que como a las 20 horas del 12 de enero del 2020, por la colonia Centro de Tepic, Nayarit, precisamente a un costado de la gasolinera que se encuentra en dichas inmediaciones, cuando un vehículo de modelo Sentra se acerca golpeando a dicho vehículo, la motocicleta, en repetidas ocasiones hasta que lograron derribar al motociclista, cayendo al pavimento la víctima y sufriendo diversas lesiones en todo su cuerpo, consistentes en las cuales son lesiones que ponen en peligro su vida y tardan más de 15 días en sanar, conforme a lo dispuesto en el artículo 343 del Código Penal del Estado de Nayarit. Conducta que, como se desprende de las probanzas que fueron reseñadas a la presente audiencia, permiten concluir una participación por parte del procesado Bernardo García López en el ilícito acreditado en calidad de autor directo. En términos del artículo 13, en relación a la fracción 2 del Código Penal Federal, pues actuó como autor material porque tenía pleno dominio del hecho, pudiendo detener el proceso causal del resultado y no afectar a la víctima directamente, ocasionándole los daños ya mencionados físicos. Además, la comisión del delito que le atribuye al agente del Ministerio Público de la Federación se considera dolosa, pues de las probanzas que integran la causa ya expuestas ante este tribunal de sentencia, se desprende que exteriorizó con voluntad y conocimiento de los actos materiales que se le imputan, pues en el caso desplegó la conducta a sabiendas de que es delito de robo de un bien mueble con violencia, afectando su patrimonio y además de eso poniendo en riesgo su vida del sujeto pasivo. Por ello, su señoría, solicito que se le imponga al procesado Bernardo García López la pena más máxima que se amerita el delito que se le imputa y que se nieguen beneficios legales. Gracias. Sin más que agregar, por parte de la Fiscalía, cedo el uso de la voz a la defensa. Su señoría,
Es evidente que de la secuela procesal no se encuentran acreditados los elementos del delito, y mucho menos la plena responsabilidad de mi patrocinado en su comisión. Esta afirmación deriva del hecho que el dictamen pericial de identificación del auto es completamente dogmático y carente de valor probatorio del mismo. Aunado la circunstancia de que el experto que lo emitió no cuenta con los conocimientos técnicos para ello. De ahí que esta defensa estima que no se acredita el elemento material del delito, pues no existe una clasificación legal del objeto material asegurado en autos. De ahí que resulta infundada la petición del representante social, en el sentido de que se condene a mi patrocinado por el delito que se le imputa. Por otra parte, y si su señoría estima, dichos argumentos también se alega a favor de Bernardo García López, que para el único caso de sentencia de condena y contrario a lo que solicita la representación social, se ha demostrado que no existió grave lesión al bien jurídico tutelado y que el acusado revela índice mínimo de culpabilidad, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 287 del Código Penal Federal, por lo que en su caso se le debe imponer la sanción mínima que permite el delito que se le reprocha, pues mi defendido, tanto como después de los hechos, ha observado buen comportamiento y no cuenta con antecedentes penales, y el fiscal no aportó alguna prueba para demostrar lo contrario, lo que deja de manifiesto que Bernardo García López es una persona fácilmente readaptable a la sociedad. Asimismo, mi patrocinado reúne los requisitos exigidos por los numerales 90 del Código Penal Federal para el disfrute de los beneficios sustantivos de la pena. En atención a lo anterior, resulta improcedente la petición de la representación social de Bernardo García López. La pena máxima que amerita que se le impute y que se le nieguen beneficios legales, pues dicha representación no aportó ninguna prueba para sustentar su petición. Además, no señaló las circunstancias en que se basa para solicitar la imposición de la pena máxima, ni la negación de beneficios, por lo que resulta insuficiente por no traducirse en la petición fundada y motivada de sanciones, siendo dicha petición contra a las pruebas que obran en el sumario. Gracias. En términos de los artículos 66 y 399 del Código Nacional de Procedimientos Penales, acusado o a su defensa, ¿hay algo que quieran comunicar a este órgano jurisdiccional? No, su señoría. Mi defendido se omite comunicar algo a este órgano jurisdiccional. Una vez escuchadas las partes y desahogados los medios de prueba, habiéndose concedido la oportunidad de expresarse el acusado, este órgano jurisdiccional, en términos de lo dispuesto en el artículo 399 del Código Adjetivo de la materia, declara cerrado el debate. El órgano jurisdiccional se retirará a deliberar en forma privada, continua y aislada hasta emitir el fallo correspondiente, por lo que se ordena un receso de 15 minutos. Reanuda. Se reanuda la audiencia de juicio oral con fundamento en el artículo 400 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro de la causa penal indicada por el auxiliar de sala. En términos de lo dispuesto en el artículo 401 del referido código, se comunicará el fallo respectivo. Habiendo valorado la prueba según su libre convicción extraída de la totalidad del debate, de manera libre y lógica, y escuchando a las partes y deliberando en forma privada, continua y aislada, conforme en el artículo 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales, este tribunal condena a Bernardo García por la acusación hecha por el MP en su contra dentro de la causa penal por el hecho constitutivo del delito del apoderamiento de un bien mueble ajeno, previsto y sancionado por el artículo 381 del Código Penal del Estado de Nayarit.
Toda vez de los hechos narrados y las pruebas desahogadas en juicio han llevado a la convicción, más allá de toda duda razonable, de que el acusado es responsable de la comisión del hecho por el que se siguió el juicio, toda vez que de lo actuado en audiencia se desprende de los elementos del delito se encuentran plenamente demostrados de la siguiente manera. El primer elemento se acredita en primer término. Con las diligencias de inspección ocular por parte del perito, el objeto se llevará a cabo el dictamen pericial de identificación y avalúo el vehículo y la lesión de la víctima, que en este mismo acto ratificó la inspección ministeriales. Llegó a la observancia de la abolladura parcial del costado en la altura del cofre e indicios de un cristal dentro del vehículo, mismos que se dieron tras el impacto, lo cual ratifica el día en el que sucedió el hecho. Añado como pruebas fotografías de las partes mencionadas y las placas de este mismo, emitido por Melissa Hernández, perita adscrita a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República de Tepic, Nayarit, quien concluyó que el vehículo marca Sentra modelo Nissan 2015, dictamen pericial que en principio tiene valor indicatorio para que alcance eficacia demostrativa plena. En términos del artículo 277 del Código Federal de Procedimientos Penales, en virtud de que fue elaborado por personas con conocimientos especiales en la materia y no contradicho a través de diversos medios probatorios ni objetado por las partes. Además, la perito señaló las operaciones, experimentos, hechos y circunstancias que le sirvieron de fundamento a su opinión, respecto del objeto de estudio, así como la metodología empleada, los resultados obtenidos una vez aplicada la misma, las conclusiones a las que arribó, donde se precisaron las características del vehículo. De ahí que este juzgador le otorgue pleno valor probatorio en términos del numeral citado. Incluso para corroborar lo anterior, la representación social allegó platas fotográficas que obran en autos, mismas a las que se les otorga valor probatorio pleno y permite ilustrar sobre las características del objeto del delito. Por lo que los medios de prueba apenas analizados y valorados en su conjunto merecen valor probatorio pleno, para tener por demostrada la existencia de la motocicleta afecta a la causa e identificada la clasificación de esta conforme a su tipo, como de las que, por tanto, al analizar conjuntamente las pruebas descritas y valoradas, se actualiza el primer elemento del delito analizado. Respecto del segundo de los elementos, consiste en el robo de la motocicleta afectada a la causa. En el caso que el sujeto activo la tenga materialmente, se acredita en el oficio de puesta a disposición del 12 de enero del 2020, suscrito por Rubén Fernández, elemento de la Agencia Estatal de Investigación, adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit, en el que se interesa refirió que como a las 20 horas con 21 minutos del 12 de enero del 2020, al circular por la colonia Centro en Tepic, Nayarit, en las inmediaciones se observó un vehículo sospechoso que pasó bajo el nodo vial, con las mismas características y a exceso de velocidad. Atendiendo al reporte que le hicieron llegar, solicitó que se le detuviera. Agrega que le dio alcance el vehículo para intentar efectuarles una revisión, a quien dijo llamarse Bernardo García. Comenzó a agredir física y verbalmente al firmante, logrando controlarlo. Finalmente, que en inspeccionar a Bernardo García le encontró entre sus ropas las llaves de la motocicleta en cuestión marca Suzuki. Prueba que genera convicción este juzgador respecto a los hechos narrados, en virtud de que emana de servidor público que actuó con cumplimientos de sus funciones, en el caso como elementos de la Agencia Estatal de la Investigación, adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit, quien en razón de su edad, capacidad e instrucción tienen criterio necesario para juzgar el acto. Asimismo, es evidente que el agente aprensor conoció el hecho relativo al aseguramiento del arma afectada, de la motocicleta afectada, a través de los sentidos y no por inducciones ni referentes de otros, siendo sus exposiciones claras, precisas y congruentes, sin dudas ni reticencias. Asimismo, es evidente que el agente aprensor conoció el hecho relativo al aseguramiento de la motocicleta afectada, a través de los sentidos y no por inducciones ni referencias de otros, siendo sus exposiciones claras, precisas y congruentes, sin dudas ni reticencias.
como las circunstancias accidentales de los hechos narrados. El elemento normativo del delito en análisis está acreditado por exclusión, toda vez que de las constancias que integran la causa penal no se encuentran demostrados que el activo del delito contara con la autorización correspondiente de la autoridad castrante con el robo de la motocicleta asegurada por parte del elemento policíaco. Por tal delito se le imponen las penas de cuando exceda 2,000 veces el salario, la sanción será de 5 a 13 años de prisión y multa de 40 a 200 días. Se conceden al sentenciado Bernardo García López los beneficios a que se refieran los artículos 70 y 90 del Código Penal Federal. Se suspenden los derechos o prerrogativas del ciudadano a Bernardo García López. Amonestece a Bernardo García para efectos de prevenir su reincidencia delictiva. Se decreta el decomiso de la motocicleta y el vehículo donde se cometió el delito. Gracias, su señoría. Se declara por terminada esta audiencia.